Ya, perfecto, sí, sí, tuvo problemas de la conexión, ya lo volví a conectar. Entonces Martín tiene un traumatismo de este tipo, ¿no? Tiene un traumatismo de alta energía que vemos que, que vemos ese tipo de lesión. Por eso la importancia del examen médico general. Viene a tu tópico y a pesar que viene por un tobillo, una mano, es necesario hacer un examen clínico general, porque nadie se cae y se golpea un solo dedo. Generalmente cuando uno se cae puede tener traumatismos en otras zonas y el paciente no lo refiere. Nosotros siempre practicamos el protocolo del politrauma, el ABCD, que ustedes lo conocen. La A es la vía aérea, la B la ventilación, C circulación, D déficit neurológico y la E control de hipotermia. Entonces, esta es la lámina que a mí me gusta mucho porque estamos hablando de fracturas de radio y vemos todas las partes blandas. Acá está. Mira, acá está el extensor largo del pulgar, en esta zona de acá. Vamos a retrocederlo un poquito porque si no, acá vamos a tener algún problema. Ok, el extensor largo del pulgar, el abductor corto, el extensor del índice y los extensores comunes. Entonces, ¿para qué pongo esta lámina? ¿No? Conjuntamente a la fractura hay una lesión importante o tal vez más importante que la lesión en el hueso. El objetivo de esta clase es conocer la clínica de la fractura de radio distal, hacer un diagnóstico oportuno, saber qué tipo de fractura, saber cuándo una fractura es quirúrgica y qué tratamiento hay que hacer. El examen clínico, la famosa deformidad en torso que de tenedor, que acá se ve pues mucho más acentuada, muy, 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 muy marcada. Y este paciente, sabemos que el nervio mediano pasa en esta zona de acá, y al tener esta deformidad, uno de los síntomas de este paciente podría tener una parestesia en el territorio del nervio penetrado. Entonces, por eso la anatomía es siempre ligada a tu examen clínico y a tu semiología. ¿Por qué es importante esta clase? El 18% de las fracturas que se tienen en emergencia corresponde a las fracturas de radio distal. Entonces, ahí tenemos la importancia de esto y ustedes van a ver este tipo de fracturas en su práctica diaria, probablemente cuando sean médicos residentes de una clínica inicialmente o están haciendo su serum. Es una articulación compleja. ¿Por qué? Tiene una caría articular para el simular, una caría articular para el escafoides. Acá hay una fosa cingulea que es una articulación totalmente real que se articula con el cúbito. Entonces vamos a ver esto claramente en esta posición. Vemos la articulación radiocubital distal y las dos carillas muy marcadas para el lunar y el hueso escafoides. Entonces, con ese conocimiento anatómico básico, podemos nosotros determinar qué cosa está normal y qué cosa o qué desplazamientos han producido la fractura. Para eso tenemos que saber qué es normal. Entonces vamos a ver la altura de radio. Trazamos una línea acá y trazamos después una línea acá. Bueno, es que me quedó chueco. Y esta línea de acá, ¿cuántos grados debe tener? ¿Cuánto debe medir? 11 milímetros. Y vamos a ver el ángulo en PA, el ángulo de radio o índice de radio. Se traza una línea acá, se pone un puntito en el esteroide y otra línea acá. ¿Y cuánto mide? 22 grados. Entonces, es sumamente fácil acordarse de eso. Para eso usamos un transportador o un goniómetro, que son esas reglas para que nos sirve para ver ángulos. En la parte de perfil es algo parecido. Volar significa anterior, en latín lo usamos bastante. Entonces, si nosotros trazamos una perpendicular al eje de radio y hacemos una
línea entre el cuerno anterior y posterior de radio, ¿cuántos grados da? 11 grados. Entonces, por eso es importante conocer estos ángulos de acá, porque conociendo estos ángulos, uno va a saber cuántos grados de deformidad tiene el paciente. Por eso es importante acordarse esto. Esto nos va a servir para saber si una fractura está desplazada o no está desplazada. Y se habla mucho el radio distal, como unas columnas, como unos ejes que tiene una columna que soporta la parte que radial, el escafoides, una columna intermedia, que es la más importante, que da el soporte semilunar, y la columna cubital, que corresponde a la epífisis distal del cúbito. Pero esto no es una sola dimensión plana, sino en 3 dimensiones, y por eso que a veces clasificamos la fractura en los fragmentos anteriores o dorsales de acuerdo a la columna. Entonces, una fractura es mucho más compleja de lo que aparentemente podría ser. ¿Qué tenemos que saber? Conocer la línea que de fractura, identificar, ver los fragmentos donde están, cuántos están desplazados, si es compromiso articular y si hay compromiso de la radio cubital distal. Entonces, las articulaciones son de suma importancia. ¿Cómo hago este diagnóstico? Con unas placas de rayos X bien hechas y con una tomografía. Entonces, fractura articular, ya hablamos la vez pasada, es sinónimo de tomografía. ¿Y qué tenemos que aprender entonces? ¿Cómo esta fractura se va a comportar? Tenemos que ver si es estable, si es convolución. Ustedes ya saben si es convoluto o no, con una placa de rayos X, una tomografía, osteoporosis, ya hemos visto esto, midiendo el grosor de las corticales, el tipo de fractura, si es de alta o baja energía, la edad y la calidad ósea, que tiene mucho que ver con la osteoporosis. Vamos a ver acá. Esto sí es para memorizarse. No hay otra forma. ¿Qué criterios de inestabilidad? Los criterios de inestabilidad significan que las fracturas no se pueden, este tipo, si tienen estos criterios, no se pueden tratar con yeso porque se van a desplazar. Esto ya está bien claro y escrito. Son los criterios de inestabilidad: lesión de la radio cubital distal, desvío dorsal mayor de 20 grados, convulsión dorsal, acortamiento de radio de más de 10 milímetros y compromiso articular. El diagnóstico, como les he dicho, es clínico y radiográfico. Siempre la placa de rayos X en 2 incidencias, frente y perfil. Las oblicuas dan mucha información, pero son difíciles de valorar. ¿Qué cosa tenemos que ver? ¿Cómo yo miro una placa de rayos X de radio? Yo hago mentalmente un barrido de esta forma y hago un barrido visual de esta forma. Esa es la forma que yo veo. Ponte, en este caso hay un escalón. Un escalón significa esto acá, una escalera a este nivel. En este caso hay una separación. Hay que ver unas líneas que son congruentes o no con el carpo. Son las líneas de Gilula, que nos sirven para ver si hay luxaciones o inestabilidades en el carpo. Es un tema que no les compete mucho a ustedes, pero tener una noción que existe una serie de parámetros para ver cómo está el radio distal y la muñeca. Otros tipos de instrumentos que nos sirven es la figura del arco gótico, que lo he diseñado acá. Cuando hay ruptura del arco gótico, como este caso, que acá estaría para acá,
estaría para cada uno, y acá estaría roto totalmente, y ya es muy claro que hay una lesión de la radio occipital distal. La tomografía es de sumamente utilidad para determinar los fragmentos, dónde están los fragmentos, clasificarla, la clasificamos para entender que las fracturas, hacer la planificación, ver si nuestro instrumental que contamos está en la capacidad de hacer una estabilización de la fractura. Imaginamos que tenemos esta convolución, nosotros tenemos que pensar qué instrumental tenemos, qué placa de osteosíntesis, o qué vamos a hacer para que estos pequeños fragmentos, fijarlos. Definitivamente, si no tienes un instrumental adecuado de osteosíntesis, va a ser imposible que la fijes. La tomografía, ¿qué hace? Me parece que le pasé unos videos de tomografía. Uno puede excluir el carpo, como vemos acá, y vemos en esta posición, y vemos un fragmento anterior o volar de la columna intermedia, y un fragmento dorsal de la columna intermedia, y todo esto nos sirve para ver cómo vamos a hacer nuestra estabilización de la fractura. La clasificación, los traumatólogos nos gustan mucho las clasificaciones, pero eso, como les digo, es como un ejercicio mental para poder entender las fracturas, y uno entiende las fracturas para planificarlas, tratarlas y dar las metas y objetivos del paciente. Vamos a hablar de fracturas de nombre propio, porque desgraciadamente vienen preguntas en el examen de MIR, y muchas veces los exámenes para la residencia. Vamos a hablar de fracturas extraarticulares con desvío dorsal y con el desvío volar. Volar es anterior. Acá, claro, tenemos una fractura, lo voy a marcar, está acá, no compromete la articulación y se ha desplazado hacia el dorso. Esta es la típica de fractura de Coles. La fractura de Smith es algo semejante, es una fractura que se ve extraarticular, pero el desplazamiento es hacia anterior o hacia volar. Ahí está equivocado. Fracturas articulares parciales. Puede tener desvío dorsal o desvío anterior volar. Vamos a ver esto porque tiene nombres propios. Fracturas de Barton volar. Es una fractura articular. Voy a dibujar el trazo de fractura acá. El otro pedazo de hueso que corresponde a esto, yo lo veo acá, y tenemos que todo el carpo se está luxando anterior. Esto corresponde a la fractura de Barton polar. Tienen que aprendérselo, porque preguntan en el examen de residencia están preguntando eso. Fractura de Barton dorsal. Es algo parecido, tiene un fragmento articular parcial, donde se pierde el componente del soporte dorsal del carpo, y todo el carpo se migra o luxa hacia atrás, dando lo que se llama fractura de Barton dorsal. Tenemos que hablar, desgraciadamente, de nombres propios, aunque a veces no nos gustan mucho, a mí no me gusta mucho, pero las fracturas de Schoeffer o Hutchinson son las fracturas de estiloides de radio, como está en este caso de acá, y estas fracturas son muy inestables y comprometen los ligamentos del carpo. Son quirúrgicas todas, por supuesto. Otro tipo de fracturas con nombre propio que tienen que saber, fracturas de die punch, que es por compresión. Como si fuera tirar un puñete a este nivel, comprime el semilunar sobre la fosa de ese semilunar y produce una lesión grave en la columna intermedia del radio. Fracturas articulares por compresión, hay múltiples tipos,
y vamos a ver algo de clasificación. De acá, Friedman es una clasificación que tiene mucho tiempo, pero como tiene mucho tiempo, es muy conocida, y esta clasificación sí tenemos que aprendernos. Posteriormente, Mellone hace una clasificación parecida a las fracturas de 4 partes del húmero, y él las divide en partes. Tienen 1, 2, 3, 4 partes. La fractura, la clasificación AO de 1987, que ha sido modificada, es una de las más vigentes, y hay una serie más de clasificaciones que los cirujanos humanos conocemos, y tenemos mucha importancia en la clasificación de Fernández, porque nos dice cómo ha sido el mecanismo de acción. No sean problemas, busquen apps de clasificación de fracturas, instalen en su celular, y están todas las clasificaciones ahí. Vamos a ver un poquito la clasificación de Fernández. La de tipo 1 es una fractura por desplazamiento dorsal, o la tipo 2 es una fractura por cizallamiento, la 3 por compresión, la 4 por abulsión, y las 5 son fracturas que complejas. Entonces, eso de acá, esas clasificaciones de Mellone, Diego Fernández, ustedes tienen que por lo menos saber que existen estas clasificaciones, no tienen por qué aprendérselas. Tal vez la que tienen que aprenderse es la clasificación de Friedman, porque la clasificación de Friedman están preguntando frecuentemente. Entonces, se clasifican en articulares y no articulares, y da mucho interés si tiene fractura en el cúbito. Vamos a ver, repetirlas en forma rápida. Si usted está en fractura de Friedman, tienen que revisarla y aprenderla. La fractura Friedman 1, fracturas extraarticulares, el cúbito está indemne. La 2 es extraarticular, con fractura del cúbito. La 3 tiene lesión, tiene fractura en la articulación radiocarpal, sin lesión en el cúbito. La 4 tiene lesión en la articulación, involucra la radiocarpal con fractura del cúbito. La 5 es articular a nivel de la radiocubital distal sin lesión del cúbito. Y la 6 es semejante con lesión del cúbito. Como ustedes verán, todas las fracturas pares tienen lesión del cúbito. La 7 y la 8 son fracturas que involucran la articulación radiocubital, y la radiocarpal son una de las fracturas mucho más complejas. ¿Por qué le pregunto? Porque en el examen le van a preguntar, de la residencia, no el examen que tomamos nosotros, le van a decir fractura de radio distal, según la clasificación de Friedman, número 5, tiene fractura del cúbito. Si es impar, ya saben que de frente es no. Meadows la clasifica en varios pedazos. Meadows estuvo acá en el Perú hace 3 años, una persona bien interesante, muy amigable. Por eso en los congresos nosotros a veces intercambiamos ideas, intercambiamos técnicas, y él nos enseña muchas cosas y tenemos algunos conceptos de ellos. Uno de ellos, que se modificó un poco las columnas, que dividió las columnas radial, la columna intermedia volar, dorsal, y siempre la columna del cúbito. Todo esto acá nos denota para saber el tipo de fracturas y cómo vamos a entenderlo. La clasificación AO ha sido variada últimamente, y le ponen hueso 2, le ponen R por ser radio, 3 por esa epífisis distal. Pues todo el radio distal va a tener el mismo enunciado. Ya hablamos que las fracturas A son las fracturas de trazo simple,
en este caso A1 del estiloides, el tipo la A2 prácticamente correspondía a una fractura de Coles, la A3 una convolución en el dorso que ya las vuelve inestables. Este tipo de fracturas, las fracturas simples, se pueden tratar mediante reducción ortopédica, quiere decir sin corte, colocando unos clavos de Kirchner de esta configuración. Vamos a ver un tipo de fractura extraarticular de radio distal, que se dibuja muy bien acá, tratado con dos clavos de Kirchner, consiguiendo la conciliación adecuada. Y vemos a las fracturas articulares parciales que ya hemos visto. Por ser articulares, requieren reducción abierta y fijación estable en estas fracturas. Vemos un caso acá, lo voy a dibujar si ustedes no ven la fractura está acá, parte de la articulación está acá y parte de la otra articulación estaría acá. Está totalmente desplazada y todo el carpo se está desplazando hacia anteriores o volar, semejante al esquema a este. Esta es una fractura de Barton o volar. Se trata de una placa con sistema de soporte o sostén. No requiere hacer una osteosíntesis o colocar tornillos a ese nivel, solamente es el soporte que da la placa que consigue la reducción. Vamos a ver fracturas más complejas que todos son un reto, siendo las CR3 muy complejas y un pronóstico peor. Entonces, ¿cómo se decide el tratamiento de las fracturas? Se decide con la calidad del hueso, si es comminuta, con los criterios de inestabilidad, si es de baja o alta energía, si está asociada a lesión de tejidos blandos y todo lo que lo vimos en la primera clase de perquirúrgico al estado general del paciente. ¿Qué tenemos que saber? Si una fractura está desplazada o no, ustedes ya están en condiciones de saber si una fractura está desplazada. Como te digo, con la placa de rayos X pueden saberlo. Fractura, si es articular o no, están en condiciones. Entonces, lo que se puede resumir en esta clase, ustedes tienen que aprender qué es una fractura inestable. Para eso, vuelvo a repetir, tienen que conocer los criterios de inestabilidad de Fontaine. Voy a repetirlos, que son criterios de inestabilidad si tiene lesión de la articulación radiocubital distal, si el desvío dorsal es mayor de 20 grados, si existe convulsión dorsal, si hay un acortamiento mayor de 10 milímetros de radio y compromiso articular por sí. Entonces, con esto la cosa es mucho más simple saber qué fracturas son quirúrgicas y qué fracturas no son. En el paciente anciano, esto varía un poco, pero ustedes tienen que saber los parámetros normales y los criterios de Fontaine. ¿Cómo se puede tratar o cómo podemos ver esto? ¿Cómo podemos decidir el tratamiento? El estilo de vida del paciente. Hay pacientes que tienen, el papá del doctor Ruiz, como creo que lo comenté, tiene 90 años, se va todos los días con su bicicleta a jugar golf. Entonces, hay pacientes que llegan a 80 años con muchas enfermedades y prácticamente están postrados o tienen una actividad física mínima. La actitud mental del paciente y las condiciones médicas. Todo eso tenemos que hacer un equilibrio, los pros y contras de la cirugía y ver si es conveniente operarlo o no. Este cuadro es interesantísimo, pero lo más interesante de acá es que toda fractura de radio distal tiene que acabar en medicina física. Para esto quiere decir, un paciente puede estar perfectamente operado con todos los criterios de estabilidad, con todos los principios AO, y la placa radiográfica que puede quedar hermosa,
y sin embargo puede tener una mano inútil y totalmente rígida. Por eso es la importancia de trabajar en conjunto en varios equipos, y uno de ellos, el equipo de medicina física. ¿Cómo se puede tratar las fracturas de radio distal? Mediante yeso, fijación externa, que ya vimos en unos casos de fracturas expuestas, y fijación interna, que se refiere a las RAFIs, reducción abierta y fijación interna, que hemos conversado. Vamos a hablar con yeso, cómo se tratan las reducciones ortopédicas de las fracturas, una deformidad típica, el dorso de tenedor, las placas de rayos X. ¿Qué tipo de fractura es? Es una fractura extraarticular con desplazamiento dorsal, la característica fractura de Coles. Ponemos anestesia local en el foco de fractura y posteriormente hacemos estas maniobras de reducción. Tracción sostenida, posteriormente se hace un desvío dorsal para desimpactar los fragmentos en esta zona y posteriormente se corrige con el desvío anterior de la muñeca, consiguiendo una reducción y se coloca un yeso core. ¿Qué se dice? Si ustedes van a colocar un yeso largo que involucre hasta el brazo, ya estás hablando que muy probablemente, si tú estás necesitando un yeso brachiopalmar, esa fractura ya sea inestable. Entonces, deberías pensar de frente en la cirugía. Vemos acá, las fracturas de tratamiento conservador son muy exigentes, hasta más exigentes que las cirugías, porque demanda un control. Tienes que controlar al paciente todas las semanas, hasta la tercera o cuarta semana, tomar una placa de rayos X y evaluar si no hay un desplazamiento. Vemos la secuencia de las fracturas hasta que esta fractura consolide. ¿Se puede usar fijación externa? Sí. El fijador externo se usa, sobre todo está indicado para fracturas expuestas. ¿Qué cosa hace? ¿Qué principio tiene? Usa los ligamentos de los ligamentos que están unidos del carpo con los fragmentos óseos de radio para conseguir una reducción de los fragmentos. Hay varios sistemas, hay un sistema O, que es debe ser colocado en una posición adecuada, que no lesione ni una arteria, ni una vena, ni un nervio sensitivo. Si tú lesionas un nervio motor, estás con problemas muy serios. Si lesionas un nervio sensitivo, va a tener un dolor urente y sumamente persistente. Se coloca el sistema de fijador externo y ese es una de las formas de tratar, sobre todo como tratamiento provisional o tratamiento definitivo de las fracturas, usándose más en fracturas expuestas. Como otro tipo de tratar este tipo de fracturas, por la reducción abierta y fijación interna. Entonces tenemos que tener varios tipos de cirugía. Puede ser técnicas mínimamente invasivos, quiere decir percutáneamente, sin abrir el foco, se puede colocar una pinza reductora para colocar los huesos en su sitio o levantar pequeños fragmentos hundidos. Esto puede ser ayudado mediante la artroscopía, que ayuda bastante, se fija con alambre Kirchner provisionalmente o en forma definitiva y se coloca una placa de osteosíntesis. Otros esquemas que uno puede hacer para hacer una osteosíntesis, realiza una fijación del fragmento principal como el fragmento de estiloides de radio y posteriormente una pequeña incisión más dorsal coloca una placa de mini fragmentos a este nivel de la columna intermedia, siendo la columna intermedia la más importante de estabilizar. Vemos un caso complejo. Yo que veo acá, yo veo en la placa de perfil un fragmento acá
yo estoy dibujando otro fragmento por acá. Hay un fragmento anterior que viene así, un pedazo del hueso que viene por acá, me da impresión, unos pequeños de hueso acá, una cortical suelta acá, ¿no? Ese es lo que yo estoy viendo en esta fractura compleja y una comunicación muy grande en todo el epífisis de radio distal. ¿Qué cosa hacemos? Se coloca una placa preferentemente polar. ¿Hay placas dorsales? Sí, pero tiene que ser colocada en forma exacta. A veces no es tan fácil como aparentemente aparece, sino hay que cuidar dónde se va a colocar, porque si uno coloca la placa en un sitio inadecuado, va a producir ruptura de los tendones flexores. Otra forma de hacer osteosíntesis es de esta forma, usando tornillos interferementarios o placas de osteosíntesis específicamente para cada fractura. Esto es un trabajo que nos hizo unas placas que nos mostró el doctor Meadows. El doctor Meadows, le comenté, estuvo acá antes de la pandemia. El doctor Meadows trabaja en Hawái, debe tener cerca de 70 años, y nos fuimos a correr tabla juntos. Tiene una pasión por el mar. Y dijo, quiero correr tabla acá. Nos fuimos a correr tabla juntos y posteriormente se fue a Chicama, me mudó de Chicama a correr tabla por ahí. Muy, muy amigable. Nos enseñó una serie de trucos. Acá vemos una fractura que se ve a este nivel que la ha reducido y le pone un sistema de un pequeño sistema de osteosíntesis que también vamos a ver. Me parece que le había pasado el video ojalá que pueda correr este video. Parece que no está corriendo, pero le pasé en el grupo de WhatsApp cómo se realiza o qué esquemas de fracturas muy complejas y qué es lo más actual para fracturas comminutas muy distales con fragmentos sumamente chicos. ¿Qué hay en el futuro de esto? ¿Qué puede haber en el futuro de esto? Se puede colocar cemento óseo o una mezcla de cemento que es sulfato de calcio, totalmente biocompatible. Entonces, volver a lo que antes hacía, hacer una reducción ortopédica, hacer una tracción, colocarle esta cola ósea, por decirlo, ponerle un aparato y eso por 3 semanas y volver a la actividad. Eso todavía está en estudio, ya hay nombre comercial porque ha estado ya, ahorita no está el producto, pero no que nos serviría mucho. ¿Qué diagnóstico tiene acá? ¿Alguien puede dar un diagnóstico en esta placa, en esta imagen? ¿Alguien quiere conversar, dar un diagnóstico sobre esto? ¿Alguien quiere eh, eh, dar un diagnóstico? Bueno, esa pregunta definitivamente no es para ustedes. Yo veo acá una imagen del semilunar en forma de triángulo, que es anormal, una superposición a este nivel. Ustedes no deben aceptar nunca una placa en una sola incidencia. Tienen que pedir mínimo 2 incidencias. Vemos la placa en otra incidencia y vemos el semilunar. El hueso semilunar está acá, forma de luna, pues más claro no puede estar acá. El hueso grande o capitato está acá. Esta lesión es una luxación del semilunar, para que tengan idea. Vamos a ir concluyendo para dejar a las preguntas.
Vamos a ir hacia atrás sobre algunas cosas que me parece importante. El tratamiento de las fracturas articulares se basa en restaurar la anatomía normal. Es necesario tener un estudio anatómico y acordarse los índices de radio, que son la angulación normal de radio, conocer los criterios de inestabilidad y para hacer un diagnóstico correcto y una planificación va a requerir de una tomografía. También dentro del tratamiento que tenemos que ver es la parte de medicina física, orientar adecuadamente al paciente los cuidados que debe de tener. Vamos a las preguntas. A ver, acá en el chat vi unas preguntas que creo que las borré. La diferencia de Friedman 6, 6 y 7. Vamos a ver si puedo, si puedo ir para atrás en esto.